Hola, soy Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. ¿Qué pasa cuando en nuestra familia se oculta un secreto por muchos años? ¿Y qué pasa cuando al salir a la luz, la verdad cambia nuestra identidad? Con Andrea abordamos la increíble historia de cómo descubrió que su hermana era en realidad su mamá biológica y cómo esto ha transformado su vida hasta el día de hoy. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mamás. Hoy día estamos aquí con Andrea, pero primero les voy a conversar de Patreon. Saben que tenemos una nueva cuenta para suscriptoras. Ahí van a encontrar contenidos exclusivos, reuniones mensuales con expertas y además oportunidades de encuentros presenciales. Así que las dejo suscribirse con el link de Patreon que aparece en el link en bio del Instagram. Y ahora sí vamos con nuestro episodio. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa. Está perfecto, no te preocupes. Yo también estoy un poco nerviosa. Bienvenida a este espacio. Hoy día vamos a hablar de tu historia familiar, que es una historia increíble, una historia realmente excepcional en la que finalmente tu mamá de crianza resultó no ser tu mamá, sino otro miembro de tu familia. Pero primero quisiera que te presentes, por favor, como es costumbre en este espacio, con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Claro que sí. A ver, yo me llamo Andrea, en mis redes me conocen como Plutón en Casa 8, tengo 38 años, tengo 2 hijas, una de 12 y una de 2. Y hoy mi familia nuclear está conformada por mí, mis hijas y mis mascotas. Ok, perfecto. ¿Y eres de? Soy de Perú, de Lima. Eres de Lima, Perú, perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Ahorita soy en marketing, pero en un futuro, como parte de mi misión de vida, quiero convertirme en una herramienta de sanación para las personas. Qué bonito, qué bonito. Sí, porque tu historia es una historia muy increíble que debe haber movilizado muchas cosas en ti. Y desde ese lugar creo que se puede ayudar a otra gente que ha vivido experiencias similares. Sí. Que además, como vamos a conversar, creo que no son tan pocas personas las que descubren cosas así sobre sus vidas. Sí. Quizás para empezar, ¿me puedes contar un poquito en qué tipo de familia creciste? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Claro. Bueno, yo me crié en una familia común y corriente limeña, de clase media, 2 papás trabajando todo el día, no había tiempo para jugar, no había tiempo para... O sea, el domingo era el día familiar, Ya. pero papás que no podían de alguna u otra forma conectar de manera emocional con sus hijos porque tampoco lo fueron, ¿no? Ya. Mi familia legal está conformada por mí y 5 hermanos más mayores. Yo soy la última, el Conchito. Claro, yo Yo soy la más chiquita. Y hay un hermano en el camino que fallece, que también lo cuento en mi historia porque él se llama Andrés. Ya. Y una de las historias que a mí me contaron es que a mí me ponen Andrea por él, ¿no? O sea, él fue el hermano que nació antes que tú. ¿Él hubiera sido el último? No. El orden es así. Viene la mayor, de ahí viene mi otra hermana, vienen 2 hombres, nace Andrés. Andrés vendría a ser el quinto, Ya. fallece y 2 años después nace mi hermano, el hermano siguiente, y de ahí vengo yo, Él era el penúltimo. el penúltimo. Y falleció de bebé. A los 3 días por una negligencia médica, algo así me comentó mi mamá. Wow. Sí. Ok. Sí. Entonces tú eras la más chiquita entonces en la casa. Sí. ¿Ustedes se parecían físicamente, los hermanos? No, y ese era uno de los cuestionamientos que yo tenía. Mis hermanos, es más, 2 de ellos de pequeños han sido rubios, blancones. Hoy son blancos, pero tenía otros 2 hermanos que eran un mix. Pero como mi hermana mayor se parecía a mí, y yo sabía que ella era hija de mis papás, yo decía, pues somos un mixeo de razas, ¿no? Claro, es una especie de queque mármol. Exacto. Unos más blancos, unos más marroncitos, pero tú tenías ahí como que tu par dentro de esa hermandad y decías, yo me parezco a mi hermana. Yo me parezco a ella se parece a mi mamá, entonces... Claro, o sea, no te generaba una gran duda. O sea, no, el aspecto físico sí me hacía cuestionarme, pero tenía cómo calmar esa duda. Ok. Estás diciendo que sí necesitabas calmar una duda. Entonces quiere decir que había una duda durante tu niñez o tu adolescencia. ¿Tú dudabas por alguna razón de tu origen? O sea, de quién era tu madre, quién era tu padre. O sea, son cosas que recién he podido identificar que sí dudaba de grande, ¿no? Pero algo que sucede mucho en las personas que somos adoptadas, y lo dijo Fabiola en una de tus entrevistas, es la falta de sentido de pertenencia. No sabes por qué, pero tú sientes que ahí donde estás
no perteneces. Y de alguna u otra forma, por sangre, yo sí pertenecía. Sí, pero de manera inconsciente yo sentía que no. Y algo que yo también he tenido durante muchos años, hasta que me entero la verdad, yo siempre soñaba que buscaba a mi mamá la que me crió, en un estacionamiento. A veces de día, a veces de noche. Siempre estaba yo sola, de pequeña, niña, buscando a mi mamá por el estacionamiento y no la encontraba. Y esa sensación a mí me causaba soledad. Y siempre me levantaba asustada. Cuando yo sé toda la verdad, ese sueño desaparece. Wow. Así de mágico es el inconsciente realmente para comunicarse contigo. Sí, como dices tú, es el inconsciente que te manda señales de algo. Probablemente sí habían elementos en tu casa, en tu familia, en tu crianza, que estaban alimentando esta sensación de que no pertenecías, ¿no? Sí. Y te llegaban esas señales de forma inconsciente, tú las recibías de forma inconsciente y algo en tu cabeza estaba allí trabajando. Hay una historia que contaban siempre a mis papás, que era que cuando ellos vienen del hospital conmigo, recién nacida, mi hermano, el que está antes que yo, decía, ¿por qué han traído a esta bebé? Regresen al hospital. Entonces, yo siempre cuando iba creciendo decía, pero qué raro, normalmente cuando ya sales embarazada, como que vas viéndole al menor, oye, ya se viene una hermanita, pero de la forma en cómo le contaban, este niño era, ¿de dónde vino esto, no? O sea, nadie me dijo. Y así es la forma en como cuando hay una mentira, tú a veces no te das cuenta de cómo estás exponiéndola, Claro. ¿no? Esa fue una de las cosas que me hizo dudar, de ahí el tema físico, la preocupación que tenía mi hermana, bueno, mi hermana mayor, que es mi mamá biológica, hacia mí, ¿no? Pero también era, bueno, la hermana mayor que le fue bien y económicamente se hace más responsable del hermano menor, porque también sucede eso. La hermana que no fue a la universidad, pero que de repente sí le fue bien económicamente y quiere que el menor sí vaya. Había muchas dudas, muchas preguntas que sí tenían respuesta. Claro. Pero es esta necesidad de tú querer engañarte de que sí perteneces a esa familia. Claro, o sea, yo creo que nos pasa en muchos escenarios. Puede ser un escenario de familia o puede ser un escenario de, no sé si mi pareja me engaña. No, él me ama. Entonces tienes como señales y puedes encontrar siempre respuestas a las señales para calmar tu angustia, pero están allí esas señales y además parecen formar un rompecabezas, ¿no? Porque tú dices, tengo una hermana mayor que me cuida de más, Claro. ¿no? Y todas las otras cosas que nos has contado. Y tú, o sea, de niña y de adolescente en tu cabeza, ¿sentías una incomodidad o sentías formulada la pregunta en mi cabeza, no estoy segura de si mi mamá es mi mamá? La mayor fuerza fue en la adolescencia. La adolescencia por sí es una etapa bastante complicada. Yo ya la estoy viviendo un poco con mi puber. Y es una etapa en la que tú no te sientes como integrada, conectada. Y yo algo que siempre sentí es que no me querían o no me cuidaban o no me daban la misma atención que quizás sí a mis otros hermanos, ¿no? Nuevamente mis papás hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Pero, por ejemplo, una historia que yo tengo muy clavada en mi cabeza era la actuación del Día de la Madre, ¿no? Y yo iba a salir disfrazada de arañita. Pero en paralelo, mis hermanos tenían una actuación de la institución en la que ellos estaban por el Día de la Madre y mi mamá prefirió ir a verlos. Entonces me dijo, hijita, no vamos a poder. En ese momento para mí fue como que, ok, pero hoy que estoy metida en todo el tema de la sanación del niño interior si tú te acuerdas de una vivencia así siendo tan pequeñita es porque sí te dolió. Bueno, hoy entiendo porque son sus hijos, pues, ¿no? Bueno, igual ella es mi abuela, pero habían cosas que a mí me hacían sentir que yo no era importante. Que no creo que esa era la idea que ellos querían hacerme sentir. Claro, ¿no? pero de alguna forma terminaba saliendo a flote Sí, porque estaba allí. sí. ¿Y en qué momento tú haces clic con algo y finalmente haces la pregunta? O sea, ¿por qué salió tus ganas de hacer la pregunta formalmente, ¿quién es mi mamá? Y además, ¿a quién se la hiciste, Claro. no? A ver, todo el mundo me hace esa pregunta. Todo el mundo me dice, pero si esto te lo cuestionabas desde hace tiempo, ¿por qué ese día? Ajá. No lo sé. Ese día me atreví a preguntar en voz alta. Yo lo he contado en mis videos, a veces cuando estaba aburrida me iba a leer las cartas con mi tía. ¿ya? Y ese día que me estaba leyendo las cartas mi tía, bueno, sí, veo acá 2 hombres en el extranjero que se van a pelear por ti. Bueno, sigo acá en Perú, tía. Se me viene así a la cabeza. Pregúntale. Y yo, tía, tengo una pregunta, pero es un poco tonta. ¿Qué? ¿Lorena es mi mamá? Así. Así. ¿Lorena es mi mamá?
¿por qué me preguntas eso? Es algo que no sé, es algo que siempre he creído y ahorita he sentido la necesidad de preguntarte. Y simplemente me dijo algo como, yo siempre estuve en contra. ¿No te respondió sí o no? Exacto, solamente me dijo, yo siempre estuve en contra y siguió hablando y hablando y yo me quedé, ¿qué? Claro, ¿en contra de qué? ¿En contra de qué? ¿No? Entonces le dije, tía, me tengo que ir, o sea, y me dijo, por favor, no le digas nada a tu mamá porque obviamente es la furia, pues, ¿no? De lo que puede significar que tú seas la persona que un secreto que estuvo guardado 19 años salga a la luz. Pero, o sea, en realidad te lo dijo, ¿no? Porque yo siempre estuve en contra y después no se lo digas a tu mamá. Es decir, no te puedo dar toda la respuesta, pero sí, efectivamente, tu hermana es tu mamá. Pero ahí viene esta necesidad de tú escuchar el sí, ¿no? Es como cuando te terminan. No, pero dime que no me amas. No voy a creer que tú no quieras estar conmigo hasta que me digas que no me amas, ¿no? Es esta necesidad de escuchar el sí o el no. Entonces yo salí de su casa y dije, ¿a quién le puedo preguntar que se acuerde y que quiera decirme la verdad, ¿no? Porque como te digo, es dar el pecho de, sí, yo fui quien habló de esto, que ha sido un secreto que ha estado en nuestro sistema familiar 19 años. Exacto, es un gran tabú familiar. Es un gran tabú familiar. Entonces pensé en mi hermana, en mi hermana mayor, que vendría a ser la segunda, que vivía en ese entonces en Suiza. Entonces la llamé, todo, me empezó a hablar, bla, 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 y le digo, ¿Lorena es mi mamá? ¿Por qué me preguntas eso? Y yo, es algo que tenía en mi cabeza desde ese tiempo, pero habla con mis papás. Y le dije, entonces es un sí. Y me puse a llorar. Y me dijo, habla con mis papás, Pioja, yo no puedo tener esta conversación contigo. Obvio, mi hermana creo que tenía 10 años cuando todo esto sucedió, o 12. O sea, era una niña, ¿no? Entonces salí, confronté a mis papás, mi mamá de crianza todavía quería mantener la mentira. Pero ¿cómo fue la escena? O sea, primero hablas con tu tía, te dice como que básicamente sí, hablas con tu hermana mayor, te dice que sí. Claro. Y ese mismo día que vas a tu casa Yo ya y le dices a tu mamá, Lorena es mi mamá. Claro. Sí, de frente Fue así. O sea, yo llego a mi casa y llamo a mi hermana desde el teléfono fijo de mi casa, ¿no? En ese entonces los teléfonos tenían... Ah, ok. Primero llamaste a tu hermana, la que era tu mamá. La que era a mi hermana que era mi tía. Mi tía, sí, que un día Suiza con el sistema. Sí. La de Suiza. Sí. La que vive en Suiza la llama. Sí. Cuelgas esa llamada. Luego regreso al teléfono con su cable de 3 metros, ¿no? Que acuérdate que en esa época todo el mundo tenía que llevar su teléfono fijo. Sí. Y mi mamá de crianza me dice, ay, ¿qué se cuenta? ¿Qué tanta cosa? Y yo me paré en la luna, ni idea. Y me paré en medio de la cama de ellos dos y le dije, ¿por qué no me dijeron que Lorena era mi mamá? Y golpeé golpeé la cama y mi mamá, ¿quién te ha dicho eso? Y yo, Alexandra me ha dicho que hable con ustedes. ¿Qué te ha dicho? Y yo, no, que hable con ustedes nada más, ¿no? No, tú eres mi hija. Y yo volteo ahí a mirar a mi papá. O sea, ella seguía yendo con la versión. Sí. Okay. Y volteo a ver a mi papá y mi papá estaba callado, estaba en silencio. Y le dije, tú me vas a decir la verdad. Y para esto mi papá siempre ha sido una persona que impone respeto. O sea, para que yo le diga, tú me vas a contar la verdad, es porque yo estaba en una situación donde necesitaba respuestas, ¿no? Tú estabas full adrenalina. Full adrenalina. Y él estaba vulnerable y lo debes haber leído en su mirada. El hombre grandote en ese momento sentía la necesidad de contar un secreto que estuvo mucho tiempo, ¿no? Y que quizás también él le hacía daño. Él me contó que muchas veces quería que esto se cuente, pero habían acordado que la persona que lo iba a ser mi mamá biológica. Entonces no sentían que les correspondía, ¿no? Okay. Y me dijo algo así como, la verdad siempre sale a la luz. Eso te lo dijo tu papá de crianza. De crianza. Cuando lo confrontó. Me agarró la mano y me dijo, no sé las palabras exactas, pero me dijo algo así como, la verdad siempre sale a la luz. Y luego hicimos lo que en ese momento creíamos que era lo mejor, ¿no? Entonces yo entré en llanto. Y luego me sequé los ojos y dije, bueno, cuéntenme, ¿qué pasó? Y ahí sí tu mamá de crianza. Mi mamá estaba así. Aceptó, cedió. Mi mamá estaba en shock. Mi mamá miraba al vacío, ¿no? En llanto. Y ahí le dije, necesito que me cuentes. Entonces me contaron una versión bastante empática. Para ellos nunca hubo malos, ¿no? Ni mis papás biológicos, ni la familia paterna, ni inclusive ellos, ¿no? Claro, no te lo contaban desde el juicio. Desde el juicio, exacto. Ya. Bueno, que está bien. Sí. Porque podría ser una cosa terrible. Porque el tema es que cuando luego paso a hablar con mi mamá biológica, ella sí lo cuenta desde el juicio. Entonces, vamos a llegar ahí llegamos.
Vamos a llegar a eso. Entonces ellos te cuentan, digamos, los hechos. Sí. ¿Qué es lo que está en juego para ti en ese momento? O sea, no solo cómo te sientes, sino qué está en juego para ti, porque si bien ellos eran tu familia biológica, porque sí lo eran, hay algo ahí que se desmorona. Es un poco como lo que dice Fabiola, tu identidad se desmorona, porque lo que una espera de una mamá no es lo que una espera de una hermana y viceversa. Entonces esa madre que tú toda tu vida, o sea, con dudas, pero tú toda tu vida la miraste como tu madre, de repente es una abuelita. Claro. ¿No? Sí. Y la que tú miraste como tu par, tu amiga, mayor, pero es tu mamá, Exacto. la que debió estar, Exacto. ¿no? Fue mi identidad. O sea, en ese momento, con 19 años, obviamente una chica de 19 años no ve el mundo como hoy lo veo. Tenías 19 Tenía 19. O sea, hoy a los 38 y siendo mamá es diferente, ¿no? Pero a los 19 era como mi identidad. O sea, hay más gente que viene de donde yo vengo. Claro, y papá, que además era una incógnita. Claro, obviamente luego pregunté, ¿quién es mi papá, no? Tuve ahí una sospecha de alguien que era un ex de mi mamá, bueno, de mi hermana, que siempre aún así cuando ellos habían terminado, él igual venía a visitarme. Yo dije, ¿será él? Pero no, simplemente es alguien que me agarró mucho cariño, ¿no? De ahí pasé a otro sospechoso, tampoco era, y dije, entonces, ¿quién es? ¿No? O sea, porque nada, ¿no? Y me dicen, se llama tal, y yo... Y luego cuando pasa el tema de la identidad, viene la otra sensación que también lo comenta Fabiola en su entrevista, que es la mentira. Y yo, ¿por qué me has mentido? He llegado a odiar la mentira años. A mí alguien me mentía hasta, no sé, pues, me decía que 4 más 3 era 8, y con esa mentira yo ya me presionaba hacia ese botón, esa herida, claro, de sentir que te agarraron de tonta tantos años. Porque eso sientes. O sea, sientes que se han burlado de ti, que no creen que tengas la capacidad para afrontar una verdad, que no les importa lo que tú puedes llegar a sentir. Y es la primera vez que de alguna u otra forma hablo un poco desde el juicio, ¿no? Porque yo en mi historia la trato de contar desde el amor, porque al final todos hicieron lo mejor que pudieron. Claro, pero eso es el resultado de una maduración tuya. Exacto. No quiere decir que tú no hayas tenido sentimientos difíciles antes, y es humano, es lo normal. ¿Sabes qué otro pensamiento se me vino en ese momento? Bueno, no en ese momento, pero sí al pasar los días. Mi mamá biológica vivía en Europa, ¿no? Y tenía una buena vida, o por lo menos eso es lo que ella aparentaba, viajando por acá, viajando por allá, bla, bla. Yo tuve una infancia donde sí tenía lo básico, ¿no? Educación, comida, dónde dormir y a veces agua caliente. Pero agua había, pero no siempre agua caliente. Entonces yo decía, ¿cómo hubiera sido mi vida con 100 euros mensuales? ¿Me entiendes? Hubiera sido otra cosa. Hubiera tenido la mochila del dibujo que estaba de moda y no tener que reciclar la mochila. Hubiera tenido la ropa bonita, que yo veo esa infancia en la que estas carencias te hacían sentir lo importante que era necesario tener estas cosas que te daban como que una integración social, ¿no? En el colegio. Y saber de que sí porque tú como que aceptas y dices, bueno, mis papás no pueden y ya está. Y vives con eso y dices, ya, es la vida que me tocó, cuando yo trabaje ya me lo daré. Pero luego saber de que sí lo pude tener y no me lo dieron, eso también aumentó mucho una rabia que tuve durante tanto tiempo. Porque los niños son crueles, o sea, yo no estuve en un colegio privado donde tú puedas decir, ya, o sea, todos teníamos el mismo perfil de padres, pero yo sí he recibido comentarios en los que me decían, ay, tus zapatos de pobre o cosas así. Hoy personas que yo sé que lo dijeron de niña, ¿no? Pero te toca. Claro. Entonces tú sentiste todas estas cosas cuando recibes la historia. O sea, esto fue lo que estuvo en juego para ti, ¿no? Toda la parte de haberte sentido engañada. Y de hecho, dicen por eso justamente que a los niños que son adoptados hay que hablarles de su adopción con la verdad. O sea, de forma apropiada para su edad, pero siempre desde temprano, confiando en que ellos tienen la capacidad de entender y de adaptarse, porque revelar la información de adultos es mucho más hiriente para la persona. Lo que pasa es que venimos de crianzas donde los niños eran considerados como que no estaban aptos, pero hoy los estudios y las personas especializadas en el cerebro infantil te dicen, los niños tienen es más, de más pequeños es mejor, porque se pueden adaptar, es tan flexible su cerebro que pueden procesar muchas cosas que el adulto le cuesta, hasta inclusive el mismo luto de un padre, ¿no? La pérdida de un padre o una madre. Y yo, por ejemplo, hoy a mi hija mayor ya sabe
se lo conté a raíz de todo lo que se volvió el boom, el primer video que lancé. Y con mi segunda bebita planeo simplemente como que sí, tu tía tal, pero que es tu abuela, de su crianza. tu abuelita, que en verdad es tu abuelita, o sea, ya le voy a dar el bisabuela, ¿no? Claro. Pero ya no quiero seguir jalando estas mentiras en los sistemas que intoxican tanto. Claro. Sí, además muchas veces en la crianza tradicional la visión del niño ha sido que el niño es de alguna forma no totalmente válido, o sea, no es totalmente un sujeto, ¿no? Entonces ahora creo que la idea es adaptarnos a su edad, pero sí decirle siempre la verdad acerca de todos los temas, en realidad, ¿no? Por eso es que hoy en redes sociales se ven contenidos de cómo le hablas a tus hijos sobre la guerra en Gaza, cómo le hablas a tus hijos de la comunidad LGBT, o sea, todas las cosas que antes se pensaban, esto no es un tema infantil, en realidad todos los temas son, pero adaptados. Pero bueno, es irnos por las ramas. Otro capítulo, es otro episodio. Entonces, para volver un poco a tu nacimiento, tú me contabas que tú habías sabido algunas cosas sobre tu nacimiento, porque, por ejemplo, tenías esta historia de tu hermano mayor que decía, cuando llegaste a casa, ¿quién es esta bebé? Llévensela, ¿no? Pero fuera, digamos, de ese comentario, ¿tú alguna vez, me imagino, nunca habías visto fotos de tu mamá embarazada de ti, o de ti siendo una recién nacida, o tu mamá contándote su parto? Todo eso era inexistente. O sea, no habían fotos, obviamente, de mi mamá embarazada de mí. No habían hecho fotos de mentira. Pero en ese entonces no habían fotos de muchas cosas, ¿no? Era carísimo revelar. Entonces, nuevamente, una pregunta con una respuesta válida. Yo soy 7mesina, yo nací a los 7 meses, y cuando yo preguntaba cómo fue, ¿no? Sentía, no tengo ahorita consciente qué es lo que me decían, pero no había una coherencia entre versiones, ¿no? Ok. Y no hablaban mucho, o sea, hablaban mucho de cómo fue cuando mi mamá salió embarazada de tal hermano, ¿no? O sea, la historia de amor detrás del momento picante, pero no había esa historia conmigo. Por eso eran las cosas en las que yo a veces también me sentía como que no era importante, ¿me entiendes? O sea, hoy lo entiendo, pero habían estas cositas que no me hacían sentir como, ay, sí, cuando tú eras una bebé. Bueno, sí me contaban que tomaba mucha leche y que terminaba con una panzota grande y cosas así. A los 6 meses me tuvieron que mandar al nido, ¿no? A la guardería, y en esa época no cuidaban a los niños como cuidan ahora, ¿no? Pero incluso dentro de nuestra cultura ir a la guardería a los 6 meses es algo fuerte. Hay países de Europa en los que a los 4 meses están en la guardería, pero acá es como sí. más chocante. Y hoy que estoy metida en todo ese tema del niño interior, o sea, debo de haber sido una bebita que se ha sentido sola muchas veces, ¿no? Y como te digo, en esa época no cuidaban a los niños como ahora, los dejaban llorar si tenían que llorar, ¿no? Claro. Y hoy se sabe el cómo perjudica el llanto en el cerebro de un bebé. Claro, te vuelve mucho más ansiosa. Mucho más ansioso, sientes de que nadie va a venir por ti. Claro. Y eso también es algo que mi adulta ha tenido, el autosuficiente, ¿no? No voy a pedir ayuda, no voy a pedir esto porque me van a decir que no. Sí. Entonces tú, tenías muy poco sobre tu nacimiento. Sí. Y qué interesante lo que me dices acerca de cómo detrás de cada uno de tus hermanos había una historia fuerte, ¿no? De así te concebimos, así naciste, así viniste al mundo. Y tú no sentías esa intensidad en las historias sobre ti. Entonces eras como ya lo que importa un poquito menos, ¿no? Qué fuerte eso. Sí. Qué fuerte. Y entonces después tú descubres, ¿no? Que tu mamá de crianza no es tu mamá biológica, y me imagino que tienes detalles, esta vez sí, un poco más sobre tu nacimiento. Entonces a los 19 años un poco que vuelves a nacer de nuevo, porque tu nacimiento se reconstruye. Sí. O sea, así como tu identidad se reconstruye, eso va desde tu nacimiento. O sea, ¿qué te enteras tú de la forma en la que habías llegado a este mundo? Claro, es como que muchos vacíos se empiezan a llenar. A ver, mi mamá tenía 17 años o estaba por cumplir 17 años cuando sale embarazada de mí. Mi papá tenía 14 para 15, o sea, él era menor. Fui fruto de un amor adolescente bastante fogoso, bastante prohibido, porque mis papás no querían que mi mamá biológica salga con este chico, porque bueno, habían todo el tema de familias y esto va. Entonces ella sale embarazada, se entera o lo confirma creo que a los 2 meses. Ella mantiene. O sea, ella se entera a sola. Ok, no con su mamá. No, que se entera sola. ¿Sabes si en esa época
O sea, ¿se ha hecho una prueba de embarazo? No sé si se lleva a hacer la prueba, pero creo que el simple hecho de que no le venía su periodo, ahora lo que te indicaba, náuseas o cosas así y antojos. Y cuando yo logro comprender su historia, obviamente, imagínate pasar por esto sola, con miedo, ocultarlo. Claro. O sea, ella oculta mi embarazo. Mi mamá de crianza sospechaba y le hacía la típica prueba de la ropa. Ya. Pero como ella no hizo panza, la ropa le quedaba. Entonces ella no le preguntaba porque tampoco quería ofender a su hija, ¿no? ¿Cuánto secreto, no? O sea, no cuento que tengo un enamorado, no cuento mi embarazo, la mamá no le quiere preguntar porque no le quiere ofender, o sea, silencio tras silencio. Y hay un patrón ahí que está en mi rama materna, de niños ocultos, ¿no? Y la cosa es que cuando ella ya cumple 7 meses de gestación, un día, para esto en la casa la situación estaba muy fuerte, ya, porque mi mamá de biológica estaba en una etapa muy rebelde, se escapaba de la casa y cosas así. Mi papá, una autoridad súper fuerte, disciplina física. O sea, ella estaba embarazada de 7 meses, pero desde antes ya tenían peleas. Pero, o sea, ella incluso en situación de embarazo sufría estas peleas en su casa y había castigo físico. No en ese momento, sino que para darte una idea de lo corriente que era mi papá, exacto. Ok, ella fue criada con castigos físicos, entonces en la adolescencia era pelea loca, pues, ¿no? Una loca, conflictiva, Bueno, lo normal, pues haber recibido la violencia. Claro, sí, pues como todo, ¿no? Algunos se vuelven o muy callados, otros rebeldes. Entonces se olvidó la llave de la casa y no quería avisar ni nada, entonces se trepa por la reja para entrar y en esa caída parece que fue lo que incentiva su trabajo de parto. Y ella empieza con dolores muy fuertes que no aguantaba y no le quedó de otra que decirle a mi mamá. Mi mamá de crianza es obstetriz. Entonces no le quedó de otra decirle, no mamá, lo que pasa es que estoy embarazada. Y mi mamá de crianza al toque la examinó todo y me dijo, André, yo sentí tu nariz. Entonces le dijo a mi papá, vámonos al hospital ahorita que están haciendo un bebé. Y mi papá, ¿qué? O sea, él ni enterado. No, nadie sabía nada. Todo. O sea, pero tu mamá tenía sospechas, pero no se las había compartido. No se las había compartido y como pasaron las pruebas lo dejó ahí. Todos se enteraron que yo llegaba el mismo día que yo nací. Llegamos al hospital, mi mamá, abuela, atiende mi parto. Okay. O sea, tu mamá de crianza, que es tu abuela, te hizo venir al mundo. Qué loco eso, ¿cómo la dejaron, no? Porque normalmente no... Trabajaba ahí. Ah, ok, y era el hospital donde ella trabajaba, ok. Y entonces ella atendió el parto de su propia hija. Su propia hija y recibió su propia neta, ¿no? Sí. Tengo piel de gallina. Sí, no. Lo que me cuentas. Puedo llorar. Porque es... O sea, ella ha estado muy involucrada, tu mamá de crianza, en tu vida. Sí. Incluso desde el embarazo que sospechaba, pero que no confirmó. Y en el parto. O sea, hacerte venir al mundo no es poca cosa y después criarte. Sí, porque claro, mi mamá biológica no pudo criarme, o sea, nunca activó ese instinto. Claro. O sea, la impronta de tu mamá de crianza, de tu abuela sobre ti es inmensa. ¿No? Y hoy que la disfruto como abuela hacia mis hijas. El conocer a mi mamá de crianza como abuela ha sido el regalo más hermoso que mi niña interior ha podido recibir. Porque toda la atención que quizás yo no recibí, la reciben mis hijas, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy, muy sanador y verla hoy con mi hija menor es increíble, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo nazco, Tu mamá biológica, perdón que te interrumpas, pero quizás ella, no sé si ella tenía un plan, o sea, en algún punto planeaba contar que estaba embarazada o su plan había sido ocultarlo hasta el último día o quizás en su mente adolescente no tenía ningún plan, estaba viviéndolo día a día. Hasta el día de hoy, mi mamá biológica es una personalidad que no planifica. Ok. ¿No? O sea, ella no piensa en el futuro. Claro, ella claro, hay personas muy diferentes. Ella es así, esa es su personalidad. Entonces me imagino que también era así. No sé qué tenían planeado. Nunca me llegó a decir cuál era el plan de ella y mi papá biológico, ¿no? Claro. Y a los 17 años, en general, las personas no estamos pensando tantísimo en el futuro, ¿no? A ser sí, pues, ¿no? Un día le preguntaré. Entonces yo nací. En ese entonces, como te digo, mis papás ya tenían 5 bocas que mantener. 5. Claro, porque yo soy la sexta. Somos 6 hermanos. Si contamos a Andrés que falleció 7, ¿no?
Wow. Ya tenían cinco responsabilidades, y nací yo. Mi papá es parte de Mi papá estaba en un lugar donde si yo tenía sus apellidos, iba a ser muchísimo mejor a que yo nazca con mis apellidos reales. O sea, ibas a poner beneficios de salud, escolar, educación, todo eso, ¿no? Entonces se firmó el acta. O sea, yo legalmente, yo siempre nací con los apellidos que tengo ahí, ¿no? Ok, entonces tú eres inscrita bajo los apellidos de tu papá de crianza, que es tu abuelo. Y mi abuelo. Sí. Claro, entonces tú te apellidabas igual que tus hermanos de crianza. Igual que mi mamá biológica, claro. Claro, pero en el momento que tú naces, digamos, la intención desde el momento que tú naces es que te críen tus abuelos, o al inicio tu madre biológica te mató. Ya, no. O sea, lo que me dicen, ¿no? Es de que en ese momento necesitaban solucionar el tema económico, ¿no? Entonces toman esta decisión. Pero nunca se dice de que ellos van a quitarme, ¿no? O sea, como que esta hija ya no es tuya. No, va a tener estos apellidos, pero es tu hija, ¿no? Pero como te digo, mi mamá biológica todavía seguía en esta onda de querer tener su vida de una chica de 17. No pudo maternar. Esa es la verdad. No. Hay personas que es así, no se les activa el instinto. Y yo creo que a mi mamá no se le activó el instinto. Entonces, cuando yo ya cumplo 2 años, como la situación en la casa estaba tan fuerte, ella decide irse. Y quería llevarme, eso sí me lo contaron los dos. O sea, mis papás y ella quería llevarme. Pero mi papá de crianza le dijo, ¿a dónde te vas a llevar ese bebé? No tienes a dónde ir, no trabajas, nada. Vete tú, pero ella se queda acá. Y ella lo tomó como, me están robando a mi hija, ¿no? Yo hoy como mamá digo, claro, qué miedo. Qué miedo que alguien que ya 19 años tenía en ese entonces no está demostrando la madurez, no me está cuidando como debería, porque, y eso también es algo que justo mi mamá de crianza me lo comentó hace poco. Al mes de yo nacer, a mí me operan de una hernia inguinal. Es como que el mal menor de un prematuro. Sí. Entonces se podría decir que a mí me operan como un bebé de gestación de 8 meses. Obviamente no podían darme leche por el tema de la anestesia. Ahí también me pongo a pensar la privada en llanto que me debo de haber dado, pues no por hambre. Y mi mamá de crianza me decía, sí, yo te paseaba, y yo te paseaba, y yo te paseaba. Y en mi cabeza es, y mamá biológica, ¿no? Claro, porque eras tú la que me paseaba y dice que me mojaba los labios con la agüita, que hoy sabemos que darle agua a un bebé recién nacido no bebes, ¿no? Y a los 10 días de haberme operado, a mí me operan el 21 de octubre. A los 10 días era Halloween. Y mi mamá biológica debería salir. Ahí quería irse a una fiesta. Y mis papás le dijeron que no. Además, mi mamá de crianza le decía, hijita, acaba de nacer la bebé, acaba de ser operada, necesita tu leche, quédate. Se escapó y no apareció por 5 días. Dicen mis papás que hasta en la radio ponían anuncios, porque estaban preocupados, estaban asustados. ¿Qué le pasó? Bueno, al final regresó, obviamente peleas. Yo me pongo a pensar en mis hermanos, lo horrible que ha haber sido esa etapa, esa vivencia, porque afecta, ¿no? Emocionalmente. Pero yo dije, y mi pregunta a mi mamá fue, ¿y yo qué comí esos 10 días? Si mi mamá me estaba dando pecho. Claro. Perdón, yo que comí esas 5 horas, ¿no? Esos 5 días que se fue. Tuve que ver qué hacer, hijita. Claro, de fórmula, leche, claro. ¿Sí? Es un tema súper complejo, en verdad, el que traes, porque, o sea, me refiero al hecho de que tu mamá biológica se haya pedido ir a la casa hasta que no le hayan dado a su bebé, porque se entienden ambas partes en realidad. O sea, se entiende que ella, o sea, definitivamente había una inmadurez, que creo que es normal, porque a esa edad, ¿quién es maduro para maternar? Nadie. Pero al mismo tiempo, dentro de su inmadurez, también debe haber tenido unas grandes ganas de llevarte, un gran amor genuino, sí, ¿no? Porque la inmadurez no le quita nada al amor. No pueden coexistir. Y al mismo tiempo también del lado de tus abuelos, o sea, tus papás de crianza, del pánico de que si nosotros no estuviéramos aquí, nadie sería a cargo de ella, entonces ¿cómo la vamos a dejar ir? Además hablando de una prematura y, ¿no? Claro, ya tenía 2 años. Claro, en esa época tenías 2 años, es verdad. Pero es como
imposible, ¿no? Y creo que todo nos termina remitiendo, aunque no sea el tema de nuestro episodio, al embarazo adolescente y a la posibilidad también de que las adolescentes no maternen, porque son niñas. Claro. Las niñas no deben maternar. A nosotros de adultos nos choca. Claro, imagínate una niña. Claro. Entonces, la necesidad de anticoncepción, la necesidad de educación sexual, la necesidad de interrupción del embarazo en niñas, porque las niñas, porque la situación es insoluble como la que tú me presentas, Claro. porque ella no debería estar maternando. Sí, mira, si hasta cuando un menor de edad comete un crimen, no se les trata un juicio como un adulto, porque son niños, porque no están en la capacidad para afrontar la situación que hicieron. Entonces, ¿por qué sí están en la capacidad de maternar? Exacto, total. La ley sí te protege, pero matas a alguien, Claro. ya no, tiene menos de 16. Claro. Sales embarazada. No, ya, si fue tan grandecita para meterse ahí, y ahí viene ese tema de machismo. Es que son los prejuicios sobre la sexualidad, ¿no? Entonces es como que fuiste irresponsable, ahora asume. Pero ¿Desde dónde fui irresponsable? Yo no tenía anticonceptivos, nadie tampoco recibí educación sexual ni en mi casa ni en mi colegio. Y estamos Educación sexual integral, donde tú aprendes no solo de la reproducción humana, sino de cómo usar lo que tienes que usar, de tus afectos, de con quién te relacionas, enfermedades. las enfermedades, o sea, no tienes ninguna información, pero después se supone que tienes que actuar con responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no es nuestro tema hoy, pero creo que ante la situación insoluble que tú me traes, ¿no? Porque no vamos a juzgar a tus abuelos porque te retuvieron, No, porque querían querían protegerte. Y a ella tampoco la vamos a juzgar por haberte querido llevar porque te amaba. Claro. Toda la situación es en verdad que las niñas no deberían estar maternando. Sí, totalmente. O sea, a los 19 eres niña. Y en esa eres chica. No, sí. O sea, el amor de ella hacia mí, hoy más que nunca, no le tengo dudas. Simplemente ella no pudo maternar. Y es así, tú puedes amar, pero no tienes esa esencia. Claro. No todos nacemos para ser madres. Y volviendo un poquito a su parto y a tu nacimiento, creo que cuando escuchamos tu historia esta, ¿no? De que ella se iba de fiesta, saltó la reja, entró en trabajo de parto, pensamos en la angustia que debe haber sido la angustia de tus abuelos. Pero también si nos ponemos en los zapatos del adolescente, claro, ¿cómo debe haber sido tener un parto a esa edad, en esas condiciones de ocultamiento de tu embarazo, de emergencia obstétrica? ¿Qué debe haber significado para ella? ¿Y qué significa para ti haber nacido así también? Como te digo, hoy que estoy muchísimo más metida con el tema de las heridas de la infancia, a raíz de una propia experiencia que yo viví embarazada, también el cómo las emociones de la madre puede afectar a ese bebé. O sea, yo ya nací con el chip de rechazo, de ocultar, de no soy importante, no merezco ser vista, ¿no? De manera inconsciente, obviamente. Pero cuando yo entiendo la historia de mi madre biológica, obviamente comprendo por qué es el adulto que soy, ¿no? Ella es, a diferencia de mí, yo sí soy alguien que no me he puesto una armadura encima para no sufrir. Y eso es algo que mi psicóloga perinatal me decía: Andrea, tú por tantas cosas que has vivido en toda tu vida, tú has podido terminar en adicciones, has podido terminar involucrándote hasta de manera sexual para calmar estas sensaciones de abandono, pero dentro de todo has cometido errores, pues, ¿no? Pero dentro de todo has tratado de irte por el camino del bien, ¿no? Del autocuidado. Cuidado. Y del cuidado. Dentro de lo que podía, ¿no? Porque hoy la forma en la que yo me dañaba era por medio de mis vínculos. Entonces, para ella fue horrible. Ella te ha dicho, para mí fue horrible. Andrea, yo vivía con miedo, vivía sucia, porque en esa época todavía juzgaban mucho a la mujer. Hasta ahorita lo hace. Ahorita, claro que sí. No te imaginas, yo hoy me he sentido muy culpable por tener 2 hijas de 2 padres diferentes y nuevamente volver a ser mamá soltera, porque no estaba dentro de mis planes. Mis planes era tener una segunda hija y de acá para siempre, ¿no? Qué importante lo que dices. Claro, o sea, en el caso de ahí el juzgamiento era por ser una madre adolescente de día sucia, pero al día de hoy también es así. Una madre que tiene hijos de diferentes padres. Habrá gente que lo dice en voz alta y otra que lo dice en voz baja, pero lo dicen casi todos en sus cabezas. Lo juzgan. Y cuando la gente de mi entorno sabía que esta relación no funcionó, me decían: Andrea, ya no tengas más hijos. O sea, yo en ese momento estaba frágil y decía, sí, pero ella agarró y dijo: ¿y quién eres tú para decirme si tengo o no, no? Pero sí. Entonces ella se sentía sucia, se sentía mal, se sentía la oveja negra. Claro, ella cargó mucho. Ella cargó mucho y tú naciste con una sensación de que
estaba siendo ocultada y quizás no totalmente esperada ni recibida, ¿no? Exacto. Y luego el no tener a mi mamá de la forma, a mi mamá biológica, de la forma como un bebito necesita. O sea, los bebés sobreviven porque se apegan a algo. Exacto. Y el apego sano. Yo no he tenido el Claro. apego sano. Claro. Entonces hoy digo, claro, pues ¿cómo puedo ser un adulto vinculándome de manera sana si de bebé y de niña Claro. no supe hacerlo? No estuvo ahí eso. Y después de que tú te enteras de tu origen, ¿no? De que tienes esta conversación con tu mamá y con tu papá de crianza, inmediatamente después llamas a tu hermana, o sea, tu mamá biológica, para saber más, ¿o eso ha venido más adelante? No, fue en el momento. Ahí me... Mis papás de corazón, de crianza, como que, mi mamá sobre todo, como que no le digas nada, ella está lejos. Ella siempre es así, ¿eh? Protectora. Sí, ella está lejos. Más que protectora, no quiere romper la armonía que ella necesita también, ¿no? Yo tengo, y es más, no lo iba a hacer, pero llamé a mi hermana que estaba en Suiza y me dijo, tú hoy tienes todo el derecho a hacer todas las preguntas que tú quieras. Para que veas un poco cómo yo era, yo he sido muy complaciente, entonces pensaba mucho en el dolor ajeno y dejaba pasar en mí. Claro. Entonces que ella me diga, que ella me dé permiso, ¿no? Por así decirlo, de lo que te comentaba ahora más temprano, de tú tienes el derecho de preguntar, dije, no, la voy a llamar. En ese entonces, ella vive, como te digo, en Europa. En ese entonces, en Europa justo había una tormenta. Entonces las llamadas se cortaban, todo. Entonces la llamo. Llamaste a tu mamá biológica. La llamo, y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le digo, de frente, ¿por qué no me dijiste que eras mi mamá? ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí, ya me contaron todo. Te llamo en 1 hora, te llamo en 40 minutos, te llamo en 20 minutos, me llamó como a las 2, 3 horas. Wow. Ya se le escuchaba fumando, ¿no? Me imagino que quizás también tomándose unos traguitos. Y para mí fue un poco decepcionante porque yo quería hablar con la mujer de 30 y tantos años que existía en ese entonces, pero terminé hablando con la niña de 17 años. Entonces para ella todos tenían la culpa, todos fueron malos con ella, todos no la ayudaron, le dieron la espalda. Y en mi cabeza era, ¿cómo que fueron malos contigo? Se han criado tu hija 19 años, ¿no? O sea, no entendía. Y yo trataba de sacar, obviamente, cara hacia mis papás, porque hay un tema de lealtad que se nace, que se da con el vínculo, ¿no? Y ella como que estaba muy a la defensiva, pero bueno, como había tormenta, la llamada se paraba cortando. Entonces, nunca como que terminamos de hablar. Y de ahí hablábamos, pero no, este tema ya no se manejaba, ¿no? Como que vuelves a ocultarlo. Ella no viene a verme, yo viajo 1 año. O sea, ¿te refieres a que tuvieron otras llamadas más? Pero ya no hablaron del tema. A lo mucho le pregunté sobre mi papá biológico, ¿no? Y me dijo, bueno, se llama tal, creo que tiene otro hijo. Y yo, tengo un medio hermano, o sea... Revelación tras Pero revelación. yo no quería saber nada de ellos, porque en mi cabeza fue, qué fácil, pues, ¿no? Te dijeron que ellos se iban, o sea, que mis papás de crianza se iban a hacer cargo, que ustedes ya chao pescado, y lo dejaron ahí, ¿no? Eso es lo que, como te digo, la persona de 19 años lo veía. Entonces, yo al año siguiente viajo a ver a mi mamá biológica, me quedé como 1 mes y medio. Era la primera vez que tú la veías presencialmente después de la revelación. Y yo me imaginaba, no sé, pues una novela, así mismo película, como que te reencuentras. No hubo. No. Y hoy entiendo por qué, como te digo, ella es un adulto herido, ¿no? Para ella abrirse es abrir su caja. Fue un viaje muy feo, no te voy a mentir. Regresé con mucha ropa, con muchos zapatos y con muchas cosas, pero en general fue un viaje muy feo porque sí tuvimos muchas oportunidades, conflictos muy fuertes. Y el último conflicto que tuvimos, estábamos en Ámsterdam, ya sazonadas las dos, y no me acuerdo por qué nos empezamos a pelear, y ella me dice, ojalá te hubiera abortado. Y yo, qué bueno que no lo hiciste, porque yo sí tengo una familia, en cambio tú vives acá sola, y nos veías a las dos en español, ¿no? Imagínate los holandeses y todos los estos, dos chicas así gritándose, hablando rápido, porque hablamos rápido, diciéndonos de todo, pero a mí sí me dolió eso. Claro. Sí me dolió. Cualquiera. Claro, ¿no? Cualquiera le va a doler algo así. Obviamente estábamos, como te digo, tomadas las dos. O sea, es como que tú la buscabas a ella en el lugar de la mamá, Sí. porque ese lugar tú lo habías vaciado, ¿no? O sea, como tu mamá de crianza ya no la considerabas 100% tu mamá, estabas buscando llenar ese lugar de la mamá y querías ponerla en ese lugar, pero ella no podía. No, o sea, era la hermana mayor. No con maldad, pero simplemente No podía. no tenía eso para dar. Sí.
quizás no lo tuvo en esa época y tampoco lo tenía después. Y no lo va a tener. Y quizás, claro, no lo iba a tener, entonces estabas tratando de poner esa ficha en un lugar en el que no entraba, no encajaba y es la frustración total, ¿no? Y la sensación de nuevamente de que no eres importante, Mm. ¿no? O sea, porque tú esperas que te reciban como una mamá recibiría a un hijo que estuviste esperando. Claro, o sea, No ya por fin ya por fin podemos recuperarnos. revelamos la verdad. Exacto. Claro. No lo tuve. Ujú. Pero no me di cuenta de eso hasta después, ¿no? Yo también muchas cosas como que no sé, las bloqueaba. Pero sí, obvio, yo quería ahí encontrar a mi mamá. De hecho, he escuchado historias de hijos adoptados que buscan sin parar a sus padres biológicos porque quieren, anhelan ese reencuentro maravilloso, romántico, ¿no? Con los padres biológicos y que al encontrar a sus padres biológicos, Vete. a veces le dicen, pero yo no te quiero conocer, Sí. ¿no? Entonces, y es un enorme, o sea, salen con el corazón roto porque anhelaban algo que no va a suceder y en verdad es que no todas las personas están hechas para maternar o para paternar, ¿no? Y es el anhelo que viene mucho con la herida de los hijos adoptados de validar que sí me amaste. Ok, me dejaste, ¿no? Y hablemos también a nivel parejas, ¿no? Ok, me terminaste, me dejaste, me cambiaste, que tanta cosa, pero ¿me amas? Claro. 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 Y en verdad viene desde el tema de los padres, pues, ¿no? Claro. Entonces, para mí era necesario eso. Y mira qué tan esta niña, porque yo estoy muy conectada con mi niña interior hoy, que el año pasado, mi mamá me vino el año pasado, se quedó en mi casa un tiempo, pasamos Navidad, todo, y yo con tremenda viejonaza con 37 años, también por la misma crisis que yo estaba pasando, le dije, mamá, le dije, Lore, yo sé que la situación fue difícil, que tanta cosa, que bla, 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 pero tú sí me querías, ¿no? O sea, yo sé que no podías maternarme, pero sí me querías tú. Y es mejor que sí. Claro que sí. Eres lo mejor que he podido tener en mi vida, ¿no? Obviamente ya nos abrazamos y todo, pero era con 37 años. Que no, Siguiendo buscar. nunca dejas de buscar a la mamá. Mamá, claro. O sea, y además te lo digo, o sea, nunca dejas de buscar a la mamá, así tu mamá haya estado presente o no. Claro. Porque incluso con madres presentes, también la buscas a la mamá a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y es por eso que para mí es importante estar para mis hijas, ¿me entiendes? Con ellas yo me materno también. Claro. Sí, claro. Con ellas yo me materno. Claro que sí. Yo soy la mamá que quise ser. O sea, con mi hija mayor. Mi hija mayor me hizo verme a mí como mamá. Obviamente, era la primera vez. Pero mi hija menor me hizo verme a mí como bebé. Porque mi chiquitina es una mamitis ya a nivel Dios, ¿no? Y debe ser por la misma necesidad de también todo lo que sintió en la barriga, ¿no? Entonces digo, wow, si ella sintió todo esto y tiene la oportunidad de tener a su mamá presente, quizás no emocionalmente como yo hubiera querido, pero presente, ¿cómo debe haber sido para mí? Que también vine con todas estas sensaciones horribles, ¿no? Y para colmo no pasé a tener mi mamá. Entonces a mí sí me da mucha pena pensar en esa Andrea bebita. A veces me dan ganas de desdoblarme, no sé, e ir y cargarme y abrazarme y besarme, o de niñita cuando tenía miedo por las noches y tanta cosa y sentía que nadie venía a cuidarme, es decirle, amor, estoy aquí. Y creo que a veces como adultas también ese es nuestro aprendizaje, que es autocuidarnos, autoprotegernos, autovalidarnos, porque no quiere decir que nunca van a haber personas para ti. Claro. En la vida en general creo que tenemos la oportunidad de cruzarnos con gente buena, que nos ama y que nos da, pero hay momentos en que no hay. Y una vez una amiga me dijo, cuando no haya nadie más, no te olvides que los brazos más cercanos son los tuyos. Claro. Y eso siempre me ha acompañado, porque en verdad también estamos allí nos tenemos a nosotras mismas. Es que nadie nos va a venir a rescatar. Sí. Somos nosotras para nosotras, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no nos enseñan eso. ¿A ti Sí. te enseñaron en tu casa? No, siempre era hacia el prójimo. Siempre era hacia afuera. Fuera el amor. Siempre era hacia afuera. Entonces, es algo que yo a mis hijas sí les estoy enseñando. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú creces con esto, terminan viéndote como una mujer egoísta. Yo tengo una amiga en el trabajo que sí tuvo una mujer que le enseñó a ella a ponerse primero. Y mucha gente la ve como quizás alguien egoísta.
pero no está siendo egoísta. Está cuidando el vínculo más importante que ella tiene, que es el de ella con ella. El ¿no? vínculo consigo mismo. Obvio. O sea, si tú no te das amor, si tú no te cuidas y tanta cosa, ¿qué puedes ofrecer? O mejor dicho, sí puedes ofrecer mucho, pero ¿qué vas a recibir? Porque no estás acostumbrada a ti darte, ¿no? Claro. Y esto es una cosa que hablamos un poquito antes de grabar, que era el ejemplo que le damos a nuestras hijas y a nuestros hijos, de que si tú siempre eres una madre sacrificial y ellos no te ven activamente ponerte a ti primero, es imposible que ellos aprendan a hacerlo. Tú les puedes decir, ámate, quiérete, cuídate. Esas son palabras, es bla, bla. Claro, claro. Pero lo que ellos ven que tú haces y que se repite es lo más poderoso. Y esa cosa más que yo vi. Priorizarte es enseñarles a ellos a priorizarse, a amarse. Sí, mi mamá era de las mujeres que recién se sentaba a almorzar a las 6 de la tarde. Que también viene un poco este chip de autocastigo, ¿no? De no merecer. Y por ejemplo, una de mis hermanas repite ese patrón. Cuida a mi sobrino, pero súper. Y le digo, ¿tú ya comiste? Ay, no, es que no tengo tiempo. No, tú primero. Si hasta en un mismo avión dicen, primero ponte tú la mascarilla y luego al niño, ¿es así? Sí, es así. Si yo tengo hambre, si estoy cansada, esto no puedo maternar a mis hijas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la vez pasada me compré un quequito. Ay, mamá, ¿me puedo comer? No. ¿Por qué? Porque yo ya te di el que era para ti. Este es mío, me lo he comprado para mí. Me estoy haciendo acordar algunas escenas en el carro que me digan, yo le digo, voy a poner tal música, a mi hija, no, pon la mía, yo no. Claro, es mi turno. Claro. Mi turno, yo voy a poner la música primero. Este viaje lo estamos haciendo juntas. También tiene que ser placentero para mí. Sí, exacto. Si tú invitas a tu placer a la escena frecuentemente, ellas van a entender que eso está autorizado. Va más allá de lo individual porque hay estructuras sociales, somos criadas dentro de eso. La sociedad tampoco es que nos facilite nuestro placer y nuestro descanso, pero en la medida de lo que podemos individualmente, es importante dártelo y que vean cómo te lo das. Sí. Si volvemos un poquito, pero regresemos. Llevamos 4 episodios más. ¿Qué te enteraste de tu papá biológico, más allá de su nombre y que quizás tenía otro hijo? ¿Lo llegaste a conocer, lo llegaste a contactar? ¿Qué supiste de tus abuelos paternos? Sí, a ver, un año después, yo soy muy curiosa. Cuando ya la duda, esto se me queda y ya. Aguanté un año, ok, me dieron un nombre, me dijeron por dónde vivía, mis páginas blancas, porque en ese entonces hicieron páginas blancas. Dijo, ok, si él se llama así, entonces el papá debe tener el mismo apellido, buscaré por San Borja, bueno, yo vivía por San Borja, bla, 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 me pareció una dirección más o menos cerca, me fui caminando por ahí, porque como te digo, yo ubicaba donde vivía por lo que me habían dicho, pero no sabía cuál era la casa. Entonces me acuerdo que llegué, le pregunté al portero, le dije, ¿la familia tal? Ah, ya, creo que hay una familia que vive por allá, y yo, ¿pero hace cuánto? Y mira, yo trabajo acá hace 10 años y ellos ya estaban, ya, debe ser ya. ¿Dónde? Sigue de frente, vas a ver una casa que dice 122, ya, esa no es la del costado. Fui, toqué el timbre, súper valiente, chibola, o sea, ni siquiera conoces a la familia, pueden ser, ¿quiénes serán? Y yo en las 7 de la noche era porque yo, algo que también tengo en mi cabeza, pasada a las 9 de la noche, yo no te llamaba por teléfono y te tocaba el timbre, porque era una falta de respeto, ¿no? Entonces dije, es ahora o nunca, porque ya de ahí pasa la hora prohibida. Toqué el timbre, salió una chica, me dijo, sí, y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Esta es la familia, tal? Sí. ¿Y tienen un hijo que se llama Luis? Sí. Hola, no sé si tú hace unos años llegaste a conocer a Andrea. Y yo, ahorita pues abrirse, qué tanta cosa. Era mi prima. Ella me lleva 2 años. Entonces me abrió y en esa Sabías. Es que ellos sabían de mí. Y te estaban esperando. Sí. O sea, ellos, yo nunca nunca me ocultaron, pero tampoco nunca me buscaron. Pero sabían quién era yo. Entonces subí, en ese entonces vivía ella, mi otra prima, que no son hermanas, sino ellas primas, y la abuelita. O sea, mi abuelita. Y la hija de mi prima esta que me abre la puerta, ¿no? Entonces, obviamente yo era como que el bicho raro del museo, pues, ¿no? Tal vez que me miraban y para mí eran personas, o sea, para mí era extraño ver personas que yo no conocía tan felices de verme. Entonces era como que, ya. Obviamente yo lo primero que dije es, pues si acaso yo no he venido a buscar nada, ¿no? No sé, pues que terrenos, dinero, ¿no? No, yo no estoy viniendo a buscar nada, simplemente me he enterado hace un año, y quiero
conocerlos, ¿no? Estoy buscando mi origen. Buscando mi origen. Bueno, mi papá en ese entonces no vivía en Perú, vivía en Estados Unidos. Ok. Mientras que yo conversaba con la abuelita, con mis primas, estaban tratando de ubicarlo, porque en ese entonces creo que se usaba más que todo Nextel, no sé, no era tan fácil ubicar a alguien, ¿no? Y logré hablar con él. Logré hablar con él por teléfono, una conversación En ese en momento. ese momento, como a la hora, ¿no? Hora y media, una conversación totalmente diferente a con mi mamá biológica. En personalidad él era más dócil y responsable con la edad que tuvo en mi momento y con la edad. Tenía 14 años, una locura. Pero también tiene ese patrón, ¿ah? Ahí entramos ahí. Pero súper, Andrea, por favor, no quiero que perdamos contacto, sigue yendo, dime qué te gusta comer, mi mamá. O sea, cariño, dulzura. Cariño, dulzura, lo que me importa mantenerte en mi vida, ¿no? Que eso era un poco lo que yo buscaba con mi mamá. Dime. ¿Y con él fuiste buscando eso también? No tanto, porque era. No tanto. Tenías menos expectativas, Sí. pero recibiste más Recibí un poco. de forma inesperada. Claro, pero algo muy artificial recibí, pues, ¿no? O Superficial, perdón. O sea, algo muy superficial recibí de él porque no había este interés nunca había estado en mi vida. En cambio, mi mamá biológica sí. Claro. De ella tenías una expectativa porque ella ya se vinculaba contigo. Ya para mí existía, ¿no? Siempre. Claro. Entiendo. Bueno, él me decía, por favor, dime qué plato de comida quieres. Mi mamá cocina súper rico, pero por favor no dejes de ir. Bueno, yo hice súper química con la prima que me abrió la puerta. Entonces yo empecé a ir. Pero de ahí viene la sensación de culpa de que estás haciendo algo en contra de tus papás de crianza. Los estás traicionando, ¿no? ¿Qué haces acá compartiendo con la familia que nunca te cuidó, que nunca se interesó, que nada, y estás aquí jijiji, jajaja, cuando nosotros tuvimos que ver qué hacer, ¿no? Eso lo sienten algunos hijos adoptivos cuando van a buscar a la familia genética, biológica. Estoy traicionando. Sí. Que no es eso necesariamente, pero se siente. Sí, entonces yo me habré demorado casi un año en contarle a mi mamá. No sabían que había día. No sabía, estoy en la casa de una amiga, ¿no? Pero mi mamá, como te digo, que siempre esta necesidad de maquillar, no le vayas a contar a tu papá. Esto a él lo va a poner muy mal, que tanto. Entonces, peor. No le cuentes a mi papá de crianza, que conoces a tu familia Yeah. biológica paterna, ¿no? Entonces, nuevamente alimentando la mentira. Y yo que era chiquilla dije, ya, ok, no voy a decir nada porque no quiero traer más caos. Porque en ese momento no era consciente de que yo estaba en mi derecho, ¿no? Sino, ya, no traiga más caos. Entonces yo empecé a convivir con ellos. Qué gracioso, ¿no? Que tú teniendo acceso a tu verdad, sentías que en realidad estabas incomodada y generando desorden. Sí. En realidad era casi un derecho, no casi, era un derecho básico a la identidad que tenemos todos. Y lo dijo Fabiola en su entrevista, o sea, ella sentía que estaba traicionando a sus padres que le entregaron todo, ¿no? Es que sientes eso. No a mi mamá biológica, a mis papás de crianza. Sí. Entonces, bueno, empecé a convivir, como teníamos solamente 2 años de diferencia, fiestas, súper, como a los 4 años, a él lo deportan, porque él está en Estados Unidos, lo deportan acá en Perú, pero mi papá falleció del año pasado, jovencísimo, 50 y tantos años. Lo llegué a conocer, tuvimos una relación chévere. Hubo una situación entre él y yo que a mí no me pareció correcta. Y en el 2023, cuando yo estaba pasando por esta crisis que te he contado, que ya la contaremos otro episodio, él me llama. Él me llama y me dice, André, ¿cómo estás? ¿Qué tanta cosa? ¿Qué habla? Y yo le digo, bien, aquí. Mira, ¿sabes qué? Quiero tener la oportunidad de recuperar el tiempo contigo. Me gustaría verte. Y yo, ya, quedemos para desayunar. En ese momento, yo estaba pasando por esta crisis que era que te terminen, ¿no? Estando embarazada. Entonces, para mí que él me busque era como un poder preguntarle a un hombre, ¿por qué huyes de la responsabilidad? ¿No? Alguien que huyó 2 meses, por así decirlo, tener la oportunidad de preguntar por qué lo hacen. Porque yo trataba de comprender por qué estaba yo pasando eso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Él en ese entonces había caído enfermo, había bajado de peso muy rápido, pero él pensó que era por la dieta que estaba haciendo, pero en verdad no. Entonces, 2 días antes de nuestro desayuno, él cae mal, lo internan y ya pasaba de estar internado a internado y ya no volvimos a hablar. Entonces,
tú tuviste primero una relación a distancia con él cuando él estaba en Estados Unidos, vino a Perú, se vincularon, hubo cierta regularidad, hubo una pelea, después volvieron a relacionarse Sí. y ahí fue interrumpida esa nueva relación por enfermedad. su enfermedad y su fallecimiento. Y con tu mamá biológica, hace un rato me estabas diciendo que ustedes, bueno, tienen una relación un poco accidentada, ¿no? Que existe, pero que es accidentada. Tú le dices mamá, tú le dices hermana, tú le dices su nombre, Todo por su nombre, tú la llamas por su nombre como siempre fue. como siempre fue. Y para un poco para ir cerrando, te quería preguntar si hoy día a ella tú la colocas en el lugar del hermano, en el lugar de la mamá, en ninguno de esos dos lugares, en un mix, y si la relación de ustedes ha evolucionado en términos de que había mucho conflicto y quizás ahora un poco que ha madurado o se ha quedado allí. A ver, yo la sigo llamando por su nombre, Lorena, pero cuando me refiero a ella digo mi mamá biológica. Ok. A la gente yo ya me refiero a ella como mi mamá biológica, pero para mí, O sea, hay una evolución. sí, hay una evolución, pero para mí el puesto de mamá lo tiene mi mamá de crianza, que es mi abuela, ¿no? Porque al final o sea, sí, ella es mi mamá de biológica, ¿no? Me trajo a la vida y eso es algo que yo he aprendido a agradecer. La vida que me dio ella y que me dio mi papá, porque ese es el regalo más sagrado. Claro. Nosotros tuvimos, como te digo, hasta el 2018 una relación bastante fea a raíz de esta pelea que ella tiene con mi otra hermana, bueno, mi tía. Como te digo, cuando mi mamá abre su caja de Pandora y por ahí la mezcla con juerga, sale un monstruo muy hiriente. Entonces, durante mucho tiempo también me decía cosas bien feas. Yo obviamente pisaba el palito y también lo decía. También me defendía. Había un conflicto mutuo. Yo elegí la universidad que elegí porque ella se compromete a pagar la promesa que hizo antes cuando yo todavía no sabía la verdad. Pero como castigo por yo no haber estado en su lugar, me decía, bueno, que te pague tu hermana en la universidad. Entonces, esos meses que le seguía la cólera, quienes asumían eran mis papás biológicos. Entonces, mis papás de crianza. Entonces, eso a mí me daba cólera, porque ellos tienen que estar viendo de dónde sacar dinero cuando tú eres la que tiene que ser responsable. Entonces, decidí morderme la lengua hasta que terminé la universidad. Cuando yo termino la universidad, digo, ahora, peléate para mandarte al cacho. Pasó. Me peleé con ella, salgo embarazada. Mi mamá, como te digo, mi mamá de crianza siempre apostando a la familia hijita, que darle la oportunidad. Digo, ya, le di la oportunidad, pero yo no la soportaba, no la quería cerca. De ahí pasa otra situación en la que ella también me agrede verbalmente y digo, no más. Es más, hasta le digo a mi mamá, escucha los audios. No, escucha los audios. Y me dijo, ok, no te voy a volver a insistir. 2 años después, mi mamá de crianza le detectan cáncer. Entonces, ¿cómo iba yo privar a que mi madre de crianza pueda ver a su familia feliz? Claro. Entonces dije, ok, voy a volver a dejarlo pasar. Y de ahí en el 2018, esto fue en el 2017, en el 2018 yo hago mi constelación familiar, hermosa, sanadora, y en el 2019 todo empezó a ir mejor. En pandemia nos empezamos a acercar más, hablábamos. Para mí pasar 2 semanas sin hablar con ella era raro. Luego pasar 2 días sin hablar con ella era raro. Luego pasábamos a hablar todos los días. La relación mejoró. En el 2023, cuando yo paso esta crisis y yo se la cuento, a todo el mundo yo lo cuento a las 2 semanas de yo haber dado a luz. Porque como surge... Que es una historia que abordaremos o en un live o en otro episodio, pero vamos a abordar. Y ella me dijo cosas tan hermosas, tan hermosas, que iban directamente a mi niña. Y ha sido una pieza súper importante para todo este proceso de sanación que yo he llevado. Lamentablemente, cuando yo decido contar mi historia en TikTok, ella se puso a leer los comentarios. Ni siquiera se molestó tanto porque yo salí. De que tú hayas Simplemente me dijo, ya, ok, simplemente no me machaques tanto porque ya, pues no, yo le digo, no, mira mis videos, yo lo hago desde el amor. Claro. Su primera posición fue ir a atacar a mis papás. Entonces yo le escribí, le dije, Lore, si te va a preocupar lo que la gente que no nos conoce, que no sabe lo que hemos vivido comenta, mejor no leas los comentarios. No, que tanta cosa, que bla, bla. Y de ahí pasó a la posición de ataque hacia mí. Se vinieron 3-4 días donde yo recibía audios larguísimos que no escuché, insultos por escrito, y usó esta crisis que yo le conté en lo más vulnerable, lo usó para atacarme, porque me dijo, por eso te dejan embarazadas, porque no vales nada.
porque eres una cría fallida. Y así se va a llamar mi libro, porque eres una cría fallida. Entonces yo en ese momento agarré y dije, no más. Llevo 2 años trabajando tanto en mí, en mi amor propio, en mi respeto propio, y yo no puedo permitir que alguien que en estado no lúcido me haya atacado. Me estaba alterando. Han estado alterados y que buscó apagar con trago, que me haya dicho yo no lo puedo permitir. Entonces simplemente le respondí súper tranquila y le dije, no te quiero en mi vida y no te quiero en la vida de mis hijas hasta que ellas tengan 18 años. Un beso, chao. Y hasta ahora sigo en esa ley. Creo que lo que nos cuentas, Andrea, es, bueno, en general tu historia es increíble, ¿no? Porque has vivido todo esto que realmente es como de una novela, pero además esto último que traes nos permite, creo, cerrar también con un tema que es interesante, que es que la maternidad no siempre es color de rosa, puede ser muy conflictiva, si no es deseada, abre heridas que están abiertas toda la vida, Sí. ¿no? Sí. Entonces eso, para quien está en la posición de la madre es hiriente, y para quien está en la posición de la hija o del hijo es muy hiriente también, ¿no? Y son bagajes que uno va cargando toda la vida, ¿no? Y obviamente yo te deseo muchísimo que la relación se apacigüe, ¿no? Realmente te lo deseo de corazón, pero también está este tema importante de que eso puede durar, ¿no? Y creo que es interesante también visibilizarlo, porque si bien hay muchas personas que traen una historia de que amo a mi mamá, es lo mejor del mundo, hay otras para quienes es diferente y es importante también ver situaciones así. Los límites hay que ponerlos inclusive a nuestras propias familias. No necesariamente porque sean nuestras ramas son sinónimo de cosas sanas. Desearles lo mejor, o sea, no vivir en conflicto. Desearles lo mejor, pero aceptar que tener cerca a esa persona no te ayuda. Y ser coherente con eso, porque si no más te enfermas tú. Claro, los límites son súper esenciales. Y ahora vamos a abordar un par de preguntas, pero que van a ir al Patreon. Claro, eso es... Suscríbanse. Suscríbanse. Y pero de la audiencia general nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, André, por haber venido con tu historia, que me ha encantado escucharla. Ya se vendrá la parte 2, sobre tus propios embarazos, porque hay mucho ahí también que explorar de tus propios embarazos y de tu propia maternidad a partir de todo esto que viviste. Pero gracias a todos por haber escuchado y un fuerte abrazo para ti. Gracias por invitarme. Es el fin de este episodio, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.